El gobierno de entonces compró su silencio y el de su subordinado Michel Domínguez, pero hubo un día en que ustedes decidieron tirar de la manta. ¿Por qué? Primero se les había prometido el indulto por activa y por pasiva. Venían a la cárcel vino. Cada cierto tiempo para ver si decaían los ánimos podía cantar. Tira de la manta, como has dicho tú. ¿Quién iba a verles? ¿Era un abogado del gobierno? Iba a vernos un abogado que dependía del gobierno, pero que al mismo tiempo nos defendía a nosotros. Que no podías escoger abogado, tenías que ser con el que te ponía interior. Claro, así se garantizaban que ustedes no cantaran. Exacto. Así veíamos 2 años de cárcel y el indulto. Y que nos arreglase la vida cuando saliésemos de la cárcel. Que estaba pactado 2 años. Víctor de Aldama, el comisionista, afronta ahora una situación parecida a la que tuvo usted, y el otro día comenzó a tirar de la manta. Claro, Aldama tiene un problema que también tuvieron ustedes cuando lo hicieron, que es la falta de credibilidad, porque al estar en la cárcel mucha gente no los creía. ¿Cómo se afronta ese momento? Yo creo que Aldama es una persona que considero que está muy capacitada, más que los que dependen de sus declaraciones. De momento está tirando sin carga, pero está racionando las situaciones. Yo estoy convencido de que Aldama, en su momento, yo creo que ha colaborado durante bastante tiempo con la Guardia Civil. Sin mérito no hay medallas. Ha informado en múltiples ocasiones de posibles atentados yihadistas. ¿Y Aldama por qué podría tener esa información? Pues porque lo ha sacado del servicio secreto de Marruecos, del servicio de inteligencia marroquí. ¿Y por qué piensa eso? Lo pienso, no lo sé. Usted entró en la cárcel sin arrepentirse, pero luego hizo un proceso e incluso ha mantenido encuentros con las víctimas de los GAL y pidió perdón. Me gustaría preguntarle por ese proceso psicológico, es decir, ¿qué va pasando en su cabeza para primero ser un convencido de lo que hacía y luego darse cuenta de que no lo tenía que haber hecho y pedir perdón y verse con las víctimas? Bueno, esto tiene muchas dimensiones, esta pregunta. Primero, cuando la decisión la tomó, ya sabemos todos quién la tomó, era porque Francia no colaboraba con España para la lucha antiterrorista. Y las fuerzas de ciudades de Estado no estaban preparadas entonces para atajar ese tipo de terrorismo. La creación del GAL fue una decisión valiente porque fue como consecuencia de la reacción de los GAL. Ya Chirac, cuando llegó al poder en el 82, lo primero que hizo fue llamar a Felipe González y decirle que acabara con la guerra, que acabara con el GAL, que iba a colaborar con España a todos los niveles, sobre todo sobre el terreno, porque tenían protegidos ahí a los terroristas de ETA con el estatuto de refugiado político. Cuando dice que todos sabemos quién la tomó, ¿quién la tomó? Solamente la puede tomar una persona. ¿El presidente del gobierno? Claro. No la puede dar otra persona. Esencialmente en este estado no tiene que haber existido ni ETA ni los GAL. Y punto. Pero ¿y usted por qué? ¿Hubo algo que le hizo cambiar de opinión al pensar que no tenían que haber existido los GAL? ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Cómo fue ese proceso de cambio de opinión? No tiene mucho recorrido. Ves que ha habido víctimas en ambos bandos, y lo importante en un estado civilizado sería que no hubiera existido ninguna organización que provocase esos muertos. Usted dejó por escrito en uno de los libros que publicó que en aquellos tiempos sentía placer cuando los mercenarios que usted contrataba le transmitían haber acabado con alguno de los que eran los objetivos. ¿Fue difícil librarse de ese placer? Pues vamos a ver una cosa. A mí me quisieron matar 7 veces,
Sí, no, luego le voy a preguntar por eso. 7 veces me quisieron matar. El primero, el año 73, tenía 27 años. Tenía toda la vida por delante. Y fue Zabartarregui, el carnicero de Mondragón. Y tenía un montón de muertos a sus espaldas. Menos mal que cayó en un control que se hizo en Bilbao cuando venía a matarme. Y cayó en un control, en un tiroteo. Y cuando lo registraron los compañeros que le localizaron, eso fue en el centro de Bilbao. Encontraron un papel que ponía todos mis datos, nombres, apellidos, matrícula del coche, dirección de donde vivía, locales donde alternaba. Gracias a eso, a que cayó, pues evitó que estuviera ahora en otro sitio. Luego, el mismo Josu Ternera, en persona, que es inédito que el jefe de ETA, máximo jefe de ETA, vaya a buscarte. Me fue a buscar a Bilbao. Hay un comando que tenían en Bilbao, un comando de ETA, de legales, los que no están identificados por la policía, ya habían hecho informes sobre mí. Pero fue Josu Ternera a comprobarlos personalmente. En torno a la cafetería de Lepanto, que era un local al que iba con frecuencia a desayunar. La operación del local fue el principio del fin de ETA. Eso, además, cualquier analista político que quiera hacer objetivamente un reconocimiento sabe que es así. Usted incubó ese odio hacia ETA porque intentaron matarle 7 veces. ¿Es cierto que usted dormía con una granada en la mano? Es totalmente cierto. Que dormía con una granada en la mano y que iba por la calle con una granada de bolsillo. Y con una pistola en una bolsa de plástico para activarla en cualquier momento. Me doy cuenta que Josu Ternera, cuando vine a buscarme a Bilbao, mandó un informe a Santi Potos, que era su jefe de los comandos operativos, a las órdenes de Josu Ternera, y le dijo que tomaba muchas precauciones yo. Iba con 2 subordinados míos de escolta, y con el arma, una Six Sauer de 15 tiros en la mano derecha, y luego una granada, por si había movimientos a mi alrededor, tirar la granada y luego sacar el arma. ¿La selección del objetivo la daba la orden siempre usted? Para eso tenía un policía francés desde el principio, que lo conocía en el interior, a Jean-Louis, un policía muy operativo, francés, y él formó los grupos de información, por un lado, de la cuestión de las armas, la entrega de las armas cuando se iba a cometer el atentado. Y al informador, en el momento que daba los detalles de cómo se hacía, que tenía que hacer el operativo. A mí me llamaba Jean-Louis y me decía lo que había. Antes de hacer la operación, ya cuando estaban siguiendo a los que iban a actuar contra ellos, por la mañana ya sabía que iban a hacer una operación. Jean-Louis era un elemento muy importante que coordinaba, me advertía a mí, me pedía que le autorizasen, yo consultaba con Madrid, con Julián San Cristóbal, que me daba las órdenes directas. Y en algunas ocasiones le llamaba Jean-Louis a San Cristóbal. A San Cristóbal le gustaba mucho el tema. Le llamaba y le comentaba los atentados que se iban a producir en un periodo de unos días a San Cristóbal. Y él le daba la orden definitiva. ¿Y por qué se reactivaron? Pues porque querían que Barrenuevo, Vera, San Cristóbal, querían que asumiese todo Felipe González. Que asumiese, y estuvo a punto de asumirlo, para no ir ninguno a la cárcel. Pero Felipe está dispuesto a asumirlo, y cuando lo dijo en Ferraz,
Le dijeron que se asumía, ellos no lo iban a reconocer y que le iban a dar la espalda. Y la editorial del País, que era su portavoz, del diario El País, del grupo de Prisa, vamos, le dijeron que si asumía los GAL, que le iban a machacar. Señor Amedo, usted fue condenado como autor inductor de los asesinatos, pero ¿usted en persona ha matado alguna vez? Yo no he matado nunca a nadie. ¿Para qué? Además no hacía falta. Estaba todo organizado para que le hicieran mercenarios. Había gente de la OAS francesa, Christian Guiter, por ejemplo, de la OAS francesa, de la Legión extranjera, mercenarios como los 4 del Montbar que mataron Mattei y Frigoli, que eran mercenarios de la mafia marsellesa. El único asesinato del que a usted le acusaron como autor material o por el que se le investigó fue el asesinato de un etarra de nombre Miquel Goicoechea, que fue asesinado con un disparo de mira telescópica y aquel asesinato todavía no se apela. Aquel asesinato todavía no se ha esclarecido y se le acusó en un primer momento a usted. ¿Fue usted? Fue un tal Mohamed Talbi.